Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, donde subo contenido interesante que muchas veces no aparecen en los videos de YouTube. Además, en las mencionadas redes sociales podrás votar por cuál será el siguiente video del canal. Los castigos que los dioses imponían a los mortales por deshonrarles, ofenderles o engañarles eran ejemplares, esperando con eso que ningún otro se atreviera a cometer los mismos pecados contra ellos. Sin embargo, los seres humanos en su soberbia característica se creían con la suficiente astucia e inteligencia para urdir planes para salirse con la suya, burlando la voluntad de los dioses. Que lo anterior sirva como antesala para el relato que te voy a presentar, ya que Sísifo es uno de los personajes más emblemáticos de la mitología griega y no precisamente por su heroísmo, sino por su arrogancia al burlar a los dioses. Sísifo fue fundador y rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto, ciudad que le vio ascender como rey. Era hijo de Éolo y de Enáreta. Los ciudadanos de Corinto conocían bien a su gobernante, quien era un rey sumamente astuto, capaz de resolver problemas inmediatamente, como si los dioses le hubieran otorgado una capacidad sobrenatural para encontrar la solución casi inmediata de los problemas que se le presentaban. Algunos, incluso, se atrevían a señalar a Sísifo como un ejemplo de un rey impío, pues no importaban los medios, su triunfo ante la adversidad era buscada con firmeza por el monarca, sin importar el daño colateral ocasionado. Con el tiempo, Sísifo se vio emparejado con Mérope, una de las Pléyades, hija del gran titán castigado Atlas, del cual puedes saber más en el video dedicado a este, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. De la unión de Sísifo y Mérope nacería Glauco. Cuando Glauco creció y tuvo la edad para emparejarse, Sísifo lo llevaría ante la presencia de Mestra, hija de Eresictón, un infame personaje que quemó los bosques sagrados dedicados a Deméter, y de la que obtuvo un castigo horrendo. Ordenó a Némesis la venganza y a Limos el hambre que vengaran ese ultraje. El terrible Limos penetró en las entrañas de Eresictón, de tal manera que desde entonces nada cesaría sus ganas de comer, y cuando más engullera, más crecería su hambre. Pero si deseas saber más sobre Deméter y su castigo, puedes hacerlo en el video dedicado a ella, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Una vez en la presencia de Mestra, Sísifo intentó organizar una boda para ambos, pues la deseaba para su hijo. Para ello ofreció ostentosos regalos que cualquier mujer de entonces desearía para desposarse. Sin embargo, Mestra escaparía de aquel encuentro y de la boda impuesta, pidiéndole a Poseidón que le ayudara a escapar. El dios de los mares la llevó entonces a una lejana isla y al final Sísifo desistió. Sísifo entonces llevó a su hijo a la corte del rey Niso, donde consiguió que se casara con Erínome, hija del gobernante. Sin embargo, Zeus había decretado que la semilla de Sísifo no quedaría en la tierra, es decir, Glauco no podría tener hijos, por lo que el hijo que Glauco tuvo con Erínome, Belerofonte, en realidad era de Poseidón. Al pasar largo tiempo, por casualidad, Sísifo estuvo presente cuando Zeus, el más grande de los dioses, se transformó en una gran águila y valiéndose de sus poderosas garras, raptó a Égina, hija del dios fluvial llamado Asopo. Sísifo vio cómo Zeus llevaba a la desafortunada ninfa a una isla llamada Énone, misma que desde el rapto pasaría a llamarse Égina. Haciendo gala de su astucia, Sísifo consideró aquel suceso como un evento que podría favorecerle a él y a su reino, pues la gloria de Corinto estaba palideciendo por la falta de agua. La ciudad no lo soportaba más y estaban las revueltas a punto de sucederse. Sísifo decidió presentarse ante Asopo, a quien encontró acongojado por la desaparición de su hija. El gobernante de Corinto le comunicó al triste dios que él sabía el paradero de su hija, pero que solo se lo diría a cambio de un favor, pues el revelarlo probablemente le acarrearía consecuencias divinas. Asopo aceptó sin remedio. Así que Sísifo le pidió al dios fluvial que hicieran nacer una fuente de agua cristalina que alimentara mediante un caudaloso río a la ciudad de Corinto, y el dios así lo hizo. Gracias a las indicaciones de Sísifo, Asopo llegó al lugar donde Zeus había llevado a su hija e inundó el lugar, descubriendo al poderoso dios y a su hija en el bosque. Zeus huyó
pues se encontraba desarmado. Pero Asopo le persiguió y Zeus solo se pudo librar de su ira transformándose en una roca. Cuando Asopo pasó del lugar, Zeus volvió al Olimpo y desde ahí arrojó rayos en forma tal que el río tuvo que retroceder hasta su cauce. Desde entonces, el río Asopo se mueve lento por las heridas que recibió y de su lecho se podría extraer trozos de carbón quemado, producto de este incidente. Zeus, lleno de ira, le ordenó a Tánatos, el dios de la muerte, que se llevara a Sísifo al reino de Hades. Cuando el eficiente dios se presentó ante Sísifo, este último se encargó de engañar al dios con palabras bellas, asegurando que el fulgor del dios de la muerte era inigualable y que con gusto le acompañaría, pero antes le hizo un presente, un collar y brazaletes, que Tánatos aceptó gustoso, pues la amabilidad y los elogios de Sísifo lo habían encantado. Sin embargo, cuando Tánatos se puso los artilugios, Sísifo reveló que en realidad se trataban de cadenas y grilletes, de los cuales el dios de la muerte no se pudo librar. Durante mucho tiempo luego de aquel suceso, nadie moría en la tierra. Sísifo se las arregló para burlar la muerte y entregarle al mundo la inmortalidad. Las guerras habían perdido su encanto, pues el derramamiento de sangre no causaba el deceso de nadie, lo que terminó por irritar al dios de la guerra, Ares, de quien puedes saber más en el video dedicado a él, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Ares entonces buscó a Tánatos por el mundo hasta que llegó al castillo de Corinto, donde lo encontró encadenado. Ares, luego de escuchar lo sucedido, liberó al dios de la muerte y le conminó a buscar a Sísifo y a reanudar sus actividades, llevándose consigo a los mortales. Sísifo, sabedor de la ira de los dioses, sabía que no podía retener a la muerte mucho tiempo, así que antes de que Tánatos fuera liberado, le hizo prometer a su esposa que no ofrecería el sacrificio habitual a los muertos cuando él muriese. Cuando Tánatos encontró a Sísifo, se lo llevó consigo al inframundo, y tras su muerte, su esposa cumplió su promesa de no ofrecer sacrificios en su nombre. Cuando Sísifo se encontró en el inframundo, lugar del cual puedes saber más accediendo a su video, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha, solicitó presentarse ante Hades, a quien expresó sus quejas y frustración, pues su esposa no había presentado los rituales requeridos para un gobernante de su categoría y deseaba castigarle, pues era un acto de injusticia. Hades o Perséfone, dependiendo de la versión, por compasión le permitieron volver un día a la tierra para que llevara a cabo su venganza. Al regresar a la vida, Sísifo se reunió con su esposa y ambos huyeron de Corinto, felices, pues habían engañado nuevamente a los dioses. Durante muchos años vivieron felices y plácidos en la tierra, hasta que Sísifo, ciego y ya viejo, murió por su edad y volvió al mundo de los muertos. Hades, lleno de furia, le recibió en el inframundo y lo condenó a morar en el Tártaro, la última morada de los seres impíos, enemigos de los dioses y de la humanidad, lugar donde los rayos de luz son un mito y donde la tortura nunca acaba, lugar del cual puedes saber más en el video dedicado al mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Una vez en el Tártaro se le ordenó a Sísifo, viejo y ciego, que empujara una enorme piedra cuesta arriba por una ladera empinada hasta colocarla en la cima. Pero cada vez que estaba a punto de llegar, la piedra se hacía más grande y pesada, escapándosele de las manos, rodando ladera abajo, obligando a Sísifo a comenzar de nuevo una y otra vez por la eternidad. Sin duda el mito de Sísifo ha tenido una gran trascendencia a lo largo de las eras, convirtiéndole en un modelo alegórico del poder y o trabajos vacíos sin esperanza. De su historia se han apropiado varios escritores, entre los que resalta Albert Camus, quien escribió: los dioses habían condenado a Sísifo a transportar, sin cesar, una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. El que engañó a los dioses, Sísifo.